Y en Avenida Refugio a través de Radio Ciudad y también en Ciudad Televisión. Y bueno, es un placer tenerla hoy aquí porque hace rato que decíamos, tenemos que invitar a Carolina Centeno. Y qué mejor que un día como hoy, ¿no? Tal cual, sí. Para hablar con ella justamente porque nos lo debíamos, como debe ser. Así que, bueno, estamos aquí en estudios con Carolina Centeno. Ella es médica especialista en medicina general y familiar y también estuvo en el Congreso de la Nación, ¿no? En estas jornadas de debates que se dieron previas a lo que fue la aprobación hoy de la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Ella fue una expositora, una de las nuestras expositoras. Sí. ¿Cómo estás, Caro? ¿Qué tal, Caro? Gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que un placer. Un placer este día que la verdad impensado, ¿no? El después habían dos opciones, digamos, que sí o que no, y bueno, se dio por la positiva y la verdad que estamos... Y llegó el día. Llegó el día del debate, ¿no? Era todo el movimiento feminista que ha logrado imponer la agenda, en este caso con el debate parlamentario de lo que es la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo y lo que cotidianamente denominamos aborto, ¿no? Sí. Hizo que se pudiera poner en agenda, pero sabíamos perfectamente que si bien el debate estaba planteado, que se había logrado imponer el proyecto, que se dieron las reuniones informativas, que habíamos ganado la calle, que estaban las mujeres y las personas ahí, era como que si hoy hubiéramos dicho, bueno, no salía, te quedaba esa sensación también, ¿no? De como un gusto amargo. Pero por suerte, no es por suerte, digamos, creo que es por el trabajo que se ha venido dando, por el reconocimiento de todo lo que es la lucha, por la ampliación de derechos en este caso, ¿no? Hacia las mujeres y las personas con capacidad de gestar, y como dicen muchos, hoy tenemos un país más igualitario, menos hipócrita y que avanza, digamos, en sintonía con lo que la sociedad reclama. Sí, dale. No, que hoy estábamos hablando con Amanda Alma, ella es periodista parlamentaria, ¿no? Sí. Y ella, bueno, también destacaba esto de, en realidad no es que hay que destacar, al contrario, es como que nos asombraba la poca calidad de contenido por parte de los pro vida, los antiderechos, ¿no? Que, o sea, en argumentos perdían totalmente, ¿no? Y esto de el subestimar también al escucha, ¿no? A quienes todas y todos estábamos en eso, en escuchar y ver y tratar por lo menos de entender o de informarnos, ponele, ¿no? Como sociedad, como comunidad, y tener a estos nuestros representantes diciendo semejantes por ahí burradas. Es bastante complejo, ¿no? Porque a nosotros en realidad, en general a nosotros no nos gusta decirles pro vida porque es arrogarse una palabra que, como dijeron muy bien en el Congreso, implica mucho y que nosotras también estamos luchando por la vida y ponemos en valor la vida de esas mujeres que la pierden o que incluso quedan con secuelas irreversibles frente a lo que es la práctica ilegal del aborto. Estas personas son completamente antiderechos o son profeto, como le decimos algunos, o proparto, porque en realidad hemos visto que esas mismas personas que muchas veces se arrogan la cuestión del eslogan "salvemos a las dos vidas", ¿qué es eso? Es un eslogan vacío de contenido, como ustedes bien decían. No hay argumentos o no tienen argumentos porque los argumentos científicos, los argumentos médicos, los argumentos legales, los argumentos que salen de lo que es la moral, la ética, los valores propios e individuales se imponen frente a lo que nosotros denominamos argumentos colectivos, digo, la ciencia o lo científico, lo médico, lo epidemiológico, lo legal, colectivamente ha demostrado que la legalización del aborto ha disminuido las muertes de las madres, la mortalidad materna en los países, es un derecho humano fundamental de las mujeres a la autodeterminación y al acceso a sus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Todos los argumentos de los países desarrollados, de los organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos están a favor de que las leyes restrictivas se deroguen en la mayoría de los países.
ellos no tienen argumentos. Los argumentos siempre se basan en la moralidad individual, en la creencia individual, en imponer lo que uno hace en el ámbito privado al manejo de lo público, de la cosa pública. Y ahí es donde se quedan sin argumentos, ¿no? O sea, porque en realidad los argumentos están de nuestro lado, por decirlo de alguna manera. Te quería preguntar, ¿cómo ves vos el ejercicio diario de la medicina en salud pública, cómo se relaciona con la ética o la moral, por ejemplo? Porque ha sido uno de los argumentos que más han usado, o al menos han intentado desde ese lugar decir, bueno, no es ético, no es moral y demás. ¿Qué pasa en el ejercicio diario de la medicina en salud pública? Y en salud pública siempre lo que fue el tema de los cuerpos de las mujeres, principalmente tomando desde lo biológico, ni hablar de la salud mental, de la salud psicológica o de la salud social. Hablar de los cuerpos biológicos tiene que ver con que todavía hay una hegemonía completamente patriarcal, esa visión del médico hegemónico, de que el cuerpo de la mujer es un objeto. Es un objeto que no piensa, que no siente, dentro de lo que es la salud colectiva. Yo hablo del ejercicio de la práctica en el sector público, ¿no? No puedo hablar del privado. Creo que también muchos varones o cuerpos pueden sentirse de esa manera, ¿no? Porque creo que sí, todos tenemos algún caso de alguna persona que ha sido paciente, ya la palabra dice mucho, ¿no? Y que no lo han tratado bien, ¿no? O que no han respetado su propia decisión de si quería hacer o no la intervención, de si quería hacer o no tal tratamiento. Sobre las mujeres se ve más, no digo que no haya, digamos, cuestiones sobre los varones también, digo, el ser objeto y no un sujeto activo de derechos dentro del sistema sanitario pasa porque el sistema sanitario tiene un modelo que todavía se sigue replicando en la formación de la facultad en pregrado, grado y posgrado, que tiene que ver con que nosotros tenemos la ciencia, el paciente debe hacer lo que nosotros decimos, él o la paciente. En el caso de las mujeres es mucho mayor el nivel de violencia. Hay un ejemplo claramente, ¿no? Una mujer que va a solicitar una ligadura tubaria, ¿no? Un método de anticonceptivo permanente, se le hace un test psicológico. A un varón que pide la vasectomía no. Sin embargo, es el mismo método en diferentes cuerpos, pero a la mujer se necesita ver si realmente psicológicamente está estable como para pedir un método anticonceptivo irreversible. ¿Eso qué quiere decir? Que las mujeres estamos se nos toma como que somos locas o histéricas cuando vamos a pedir no tener más hijos, por ejemplo. Sin embargo, a los varones sobre ese tipo de práctica no se le hace. Sí. O preguntarle al marido también. O preguntarle al marido. Me he enterado Nadie le pregunta casos si la mujer está de acuerdo con que el varón se esterilice, por ejemplo, ¿no? O sea, esas cuestiones que tiene que ver con que la mujer siempre y tu marido que dice, o necesitas el consentimiento de tu pareja para hacer determinadas prácticas. A la mujer se la somete muchísimo más a la invasión sobre su cuerpo que a los hombres. La mayoría de las veces, inclusive hasta en los chequeos, digo, el chequeo de un hombre no implica que tenga que sí o sí bajarse los pantalones y dejarse meter cosas a través del pene. En cambio, la mujer siempre tiene que dejarse meter el espéculo, el transductor ecográfico, porque la ecografía transvaginal te la tienen que hacer. Sin embargo, ninguna de esas prácticas invasivas, digamos. Invasivas sobre su cuerpo, están demostradas que realmente sean un chequeo. Por ejemplo, la ecografía transvaginal ya se dijo que no es un chequeo. Se la hace por las dudas sí. Y esas cuestiones tienen que ver con violentar. Hacerle, el PAP sabemos, por ejemplo, yo estoy en el programa de cáncer de cuello, ustedes sabrán, el PAP se hace con la sistemática 1-1-3. Me lo hago un año, me da negativo, al otro año me da negativo. A partir de ahí la evidencia científica dice que lo hacemos cada 3 años. Sin embargo, hay profesionales que te dicen que todos los años te tenés que meter el espéculo y te tenés que hacer el Papa Nicolau. Es una violencia sobre el cuerpo de la mujer. decían cada 6 meses. Completamente innecesario. Me acabo de enterar lo que está diciendo. Por eso nosotros ahora estamos con el nuevo test que va a ser 0-5 años. O sea, la mujer se lo va a hacer y si le da negativo a los 5 años va a volver a repetir. Entonces digo, esas prácticas que ustedes no lo crean, a ninguna mujer le gusta realmente exponerse a un profesional de la salud para hacerse un test, ¿no? De PAP. Claro. Obviamente vos te lo haces porque decís, yo necesito. Sí, además por una cuestión de control. Con una frecuencia que no corresponda. Claro, y también las mujeres tenemos mucha más conciencia de los controles médicos que los varones, y eso después también influye en la salud de ellos, sobre todo, ¿no? A la larga, pero tenemos como más conciencia de ir al médico. Pero vamos a una tanda, ¿no? Y ya seguimos hablando con Carolina Centeno.
4 de la tarde, 43 minutos, ya nos quedan algunos minutos para finalizar y estamos aquí en los estudios con Carolina Centeno. Ella es médica, especialista en medicina general y familiar y bueno, hablando de lo que sucedió en el Congreso de la Nación y bueno, los diputados que hablaron, yo quería hacer este contrapunto, me parece importante, ¿no? Porque también es médico en ese caso. Que es Horacio Goicoechea, ¿no? El diputado nacional por Chaco, que dijo lo siguiente, vamos a escuchar una parte. Que lamentablemente se hace a través de mecanismos abortivos violentos, llámese misoprostol, que provoca una gran contractibilidad uterina, provoca aplastamiento, atricción, hipoxia en ese feto, en ese embrión, llámese aspiración manual o llámese lo que es la laceración o desmembramiento de un feto de 14 semanas completamente formado, igual a cada uno de nosotros, que lo único que le falta es que maduren sus aparatos y sistemas. Soy de la Unión Cívica Radical, un partido que considera al ser humano un ser sagrado. Y Irigoyen decía, los hombres son sagrados para los hombres. Don Arturo Villa, médico también, igual que yo, decía, la vida es sagrada. Alfonsín sostenía que tenemos una meta, la vida, la libertad, la justicia. Tenemos un método, la democracia. Soy de la Unión Cívica Radical, que es la causa de los desposeídos. Alguien más desposeído que un niño por nacer, que está en desamparo, que no lo desea su madre. Esa es la causa. Esta era parte de lo que dijo Horacio Goicoechea, diputado nacional. Se refirió a prácticas médicas específicas, por eso quería que vos nos cuentes si es realmente cierto. Después dijo también estadísticas y dijo, por ejemplo, que en Chaco no había abortos. O sea, no había cero abortos. También se refirió a las provincias, digamos, hizo como un análisis allí. Sí, la discusión cuando se lleva siempre a la cuestión de la vida o del niño por nacer o que tiene que ver con lo biológico en sí, es una discusión bastante compleja porque, bueno, como se ha demostrado en el debate, en las reuniones informativas, ni siquiera muchas veces la ciencia puede definir qué pasa a nivel biológico. Lo que sí tenemos en claro que cuando los diputados o diputadas llevan la discusión a este punto y dicen la vida y el ser humano y hablan de la importancia, recordemos que en la Argentina el aborto es legal desde 1921 por las tres causales. Entonces, si nosotros hablamos de las vidas, ya el Código Penal definió que el derecho de la mujer está por sobre el derecho del feto, del embrión de esa vida, por estas causales. No hay diferencia entre la vida de las causales y la vida de una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esa discusión sobre la cuestión de las vidas, si no, tendríamos que negar todo tipo de aborto, de todo tipo, los terapéuticos o los eugenésicos, como les quieren decir, y en el caso de las mujeres que son sujetas de una violación, que fueron violadas o abusadas, aquellas que peligra la vida o la muerte, la vida o la salud de esas mujeres no podrían abortar, porque no hay una vida de primera o vida de segunda. Y ese es también el argumento para aquellos que dicen que es inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Exactamente, digo, el Código Penal ya lo definieron hace 100 años en otro contexto con un montón de cosas, pero que fue aclarado dentro de lo que fue el fallo FAL en el 2012 con estas cuestiones. El fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia. De la Corte Suprema de Justicia, exactamente, sí. Que fue el que aclaró o dejó sentado algunas aclaraciones con respecto a las interpretaciones del Código Penal. Lo otro que siempre se utiliza es el morbo, es la cuestión del miedo, de todo lo que tiene que ver con la impronta psicológica en la sociedad del desmembramiento de un feto. Esos videos, como nos acusaron el otro día en el diario de no creer los videos de la National Geographic, digamos, el misoprostol es una droga que genera contracciones en el útero y no es cierto lo de la hipoxia, digamos, porque el misoprostol se utiliza hoy para inducir los partos. Si el misoprostol indujera a la hipoxia fetal, no lo podríamos usar en la inducción de los partos.
realmente es desconocer el mecanismo del misoprostol. El misoprostol es un análogo de las propias prostaglandinas que la mujer produce. La prostaglandina es una sustancia que produce contracciones en el útero. Las contracciones lo que hacen es, el propio útero genera oxitocina, nuestro cuerpo para alargar el mecanismo del parto genera oxitocina, genera contracciones en el útero que hacen que el bebé, en el caso de un feto ya de término o inclusive pretérmino, salga por el canal o a través del canal del parto. A lo que yo voy es eso, eso lo que se busca es hablar del desmembramiento, de la hipoxia, del sufrimiento, es generar en esa sociedad que muchas veces desconoce los mecanismos fisiológicos o biológicos de cómo se produce la expulsión de un embrión o de un feto, es no entender nada. El misoprostol se utiliza, hay mujeres que tienen embarazos donde no se forman embriones, donde no se forman fetos, el famoso huevo embrionado, o la muerte embrionaria precoz, y se utiliza misoprostol, ahí no produce ningún tipo de hipoxia tampoco. Digo, la droga es exactamente la misma. El desmembramiento fetal no existe, no es un mecanismo de interrupción del embarazo. Lo que se utiliza son drogas que estimulan la contracción para que se produzca la expulsión del embrión, feto y de los restos ovulares. En el caso de que no se produzca la expulsión completa, se hace la aspiración manual endouterina o el legrado en los casos que los médicos consideren. Pero en ese caso ya es cuando hubo alguna falla, digamos, en el procedimiento, demás, ¿no? Exactamente, o sea, no lo dice... cuando no es un aborto seguro, digamos. No, además siempre le recomendamos a los especialistas, a los médicos, a los profesionales, que lo único que tienen que hacer es googlear las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que dicen cómo tiene que ser una interrupción del embarazo para que sea de forma segura, digamos, ¿no? Que hay una guía que hizo la Organización Mundial de la Salud también, ¿no? Y que incluso recomienda a los países legalizar el aborto por estas cuestiones. Bueno, la ONU felicitó a la Argentina por dar el debate, y avanzar hacia la legalización. Y espera que se, claro, está esperando eso, les dijo, felicito por el debate y espero que se legalice el aborto para poder ampliar los derechos sobre la autonomía, la autodeterminación y la soberanía de las personas con capacidad de gestar en este país. Algunos en las redes quieren decir que es el FMI el que está imponiendo y buscan mezclar todo. No, sí, las mujeres obviamente nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos desendeudadas, como dijo el lema del 3J, de la marcha del 4J también, pero que es importante no mezclar las cosas, ¿no? Porque dentro de lo que se arma en esta bolsa de gatos muchas veces se dicen cuestiones que no son reales, ¿no? O también las otras discusiones, ¿de dónde va a salir la plata para mantener esto si salud pública anda tan mal? Otra de las cuestiones. Bueno, la plata va a salir de todas aquellas mujeres que nos van a estar más internadas en terapia intensiva semanas y semanas, a las cuales se le tiene que dar un montón de cuidados que son de alta complejidad y que requieren mucho más gasto que recetar una caja de misoprostol y que en su casa hagan la interrupción como corresponde. Claro, eso también está bueno aclarar también, ¿no? Porque si es que esperemos que suceda, ya se sanciona por parte del Senado también y bueno, se aprueba finalmente la ley, a través del misoprostol es una práctica ambulatoria la que se propone en realidad con el aborto legal, seguro y gratuito a través del misoprostol, digamos, es una práctica. ¿Podés explicarnos bien cómo sería la...? En realidad lo que dicen las normas internacionales, la OMS, la Federación, la FIGO, se llama la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, lo que clarifican es que hacen diversos esquemas de interrupciones del embarazo y hablan de que el aborto en las menores de 12 semanas, en este caso son abortos que se denominan ahora medicamentosos. Los abortos medicamentosos ya no es necesario las instrumentaciones sobre el cuerpo de la mujer, sino que lo que se hace es recetarse 2 medicamentos, que dicho sea de paso, la gran lucha va a ser por la producción pública del misoprostol por un lado en la Argentina, para que sea controlado el mercado económico, por decirlo de alguna manera, porque va a ser un medicamento ultra necesitado ahora y va a escalar el precio. Y que ya estuvo escalando el precio y que es hay un solo laboratorio. Claro, hay un monopolio farmacéutico y por el otro lado que la ANMAT autorice la entrada de la mifepristona
porque nosotros tenemos mayor tasa de éxito cuando combinamos ambos medicamentos. La mifepristona en la Argentina no se consigue todavía porque la ANMAT no ha autorizado el ingreso, entonces necesitamos presionar que la ANMAT autorice el ingreso, entonces nosotros tendríamos las dos drogas para garantizar más del 90% de eficacia con un aborto medicamentoso en menores de 12 semanas. Que ahí también hay una diferencia con lo que decía el diputado Goicoechea, de que siempre se habla de legrado o de raspaje, digamos, como si fuese la única opción de aborto, ¿no? Claro, es cambiar el paradigma también, ¿no? Claro. Siempre está visto lo médico, lo profesional, y se quiere poner el mote al aborto como un procedimiento invasivo que involucra el cuerpo de la mujer y que involucra necesariamente una intervención médica invasiva sobre la paciente o sobre la mujer o la persona con capacidad de gestar. Hoy estamos cambiando el paradigma porque además le sacamos el monopolio a los profesionales sobre la conducción del proceso. Si yo a ella le digo, te vas a tomar tantas pastillas cada tantas horas, te las vas a poner debajo de la lengua, que tiene el mismo efecto que en la vagina, por ejemplo, que eso también lo otro. Cuando hemos descubierto la vía sublingual, para nosotros se abrió el mundo. Claro. Suena siempre también colocar adentro de la vagina y otra vez meternos sobre la vagina de la mujer o el cuello del útero. No, ahora con el sublingual se absorbe. Yo le voy a decir a ella que vaya a la casa, que esté en un lugar tranquilo, cómodo, donde ella se sienta bien, que tome las pastillas y que cumpla con el procedimiento. Y que concurran 24 o 48 horas para hacerse un control y luego la ecografía de control a los 7 días para ver si quedó algún tipo. Estoy empoderando a la mujer para que ella misma conduzca su propio proceso de interrupción, sin necesidad de que un médico se meta más allá de las pautas de alarma que siempre da. Claro. ¿Y este es el procedimiento que se sigue en los abortos que son legales? No siempre, digamos, ¿no? El aborto, Rosario, bueno, Santa Fe, la provincia de Santa Fe tiene mucha experiencia en lo que es el trato ambulatorio de las interrupciones legales del embarazo. La mayoría de las que han ingresado en nuestra provincia, por ejemplo, de interrupciones legales o abortos no punibles, que no son muchos por año, pero son cifras importantes. Yo siempre las tengo acá en el celular, digamos. Sí. Estamos hablando de 5, 6, 7 por año, en algunos años 2. El máximo año que tuvimos fue en el 2015 de 9. O sea que no es real la cifra de que no hubo abortos en Chaco. No. En realidad él lo que debe haber querido decir es que no hubo muertes por aborto. La verdad que no escuché las cifras lo que dijo, pero si quiso decir que no había abortos en Chaco, no hubo muertes de mujeres en Chaco en los últimos años, y eso es cierto. Ha disminuido la cantidad de abortos, de muertes por aborto. En el 2001 teníamos 4, en el 2003 también 4, y después desaparecieron. Pero eso es efectivamente hay una explicación de por qué pasó eso. La explicación fue básicamente porque a partir del año 2010, y lo han demostrado las cifras nacionales, se han implementado las consejerías pre y posaborto, porque el uso del misoprostol se ha masificado, porque en realidad ya las mujeres tienen acceso por otras vías que no son necesariamente el sistema de salud pública a interrumpir el embarazo de forma más segura. Claro. En 2003 no se vendía misoprostol de la manera en que hoy se vende. Claro. Misoprostol a precios cuidados, como dijeron el otro día, fueron políticas que permitieron masificar el uso y entender que había formas más seguras. Entonces las mujeres no mueren por eso. Ahora, eso no implica que no haya mujeres internadas en nuestra provincia por consecuencias de abortos en condiciones inseguras o clandestinas, obviamente ilegales. Y sabemos perfectamente que sí las ha habido, han habido internaciones por este tipo de causas. Conocemos cualquiera de los profesionales que han estado en las terapias intensivas y que han visto grandes problemas derivados de eso, principalmente las infecciones que comienzan en el útero y se diseminan a todo el cuerpo, y eso es una realidad innegable. Sí, para hablar de la salud, digamos, de las mujeres, ¿no? De qué es la salud en general, y también me parece interesante el planteo de que hay una salud hegemónica, o sea, hay una ciencia hegemónica y hay una ciencia de empoderamiento y de que ve a los pacientes como personas, ante todo, ¿no? Humanizantes. Claro. Sí, hay que cambiar todos los paradigmas en realidad, y lo venimos discutiendo, obviamente lo discutimos en el seno de lo que son los movimientos profesionales, pero hay autoras intelectuales como Débora Tajer, por ejemplo, que han hablado ya de la perspectiva de género dentro de los sistemas sanitarios. Por ejemplo, los estudios científicos donde se prueban drogas se han hecho sobre hombres, y se entiende o se sobreentiende de que una droga va a actuar de la misma manera en un cuerpo masculino y que en un cuerpo femenino.
sabemos perfectamente que no. Hay una iniciativa muy grande, que es ahora el proyecto de ley también, que se llama Menstruación, que tiene que ver con hablar de la salud menstrual, de todo lo que tiene que ver con desmitificar la menstruación, con todo lo que significa hasta la inversión económica que hacen las mujeres a lo largo de su vida para sostener lo que son los cuidados durante la menstruación. Bueno, todo eso también. Con la idea de que hay que sufrir, porque somos mujeres y hemos venido a sufrir, ¿no? Exactamente, es lo que nos tocó y no podemos, es la naturaleza y estamos condenadas biológicamente a sufrir, a parir con dolor, a que tengamos la menstruación y tengamos que escondernos en nuestra casa, a que nos humillen, a que nos violenten, solamente por el simple hecho de tener útero, ovarios, trompas, vagina. Por ser mujer. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Ya es la hora en la que vamos cerrando. Casi digo hasta la semana que viene, pero me olvido que falta un día todavía, ¿viste? La semana. Así que bueno,